Esto es lo que no quieren que sepas con respecto al cáncer. Si vos tenés un cáncer en un órgano, en un tejido determinado, es porque sí o sí viviste un conflicto biológico. ¿Qué es un conflicto biológico? Es cuando una necesidad biológica no fue satisfecha. Y ese conflicto, ese shock biológico lo tenés que haber vivido de forma inesperada, de forma sorpresiva, en aislamiento, o sea que no lo dijiste, no lo expresaste, no lo comunicaste, y de forma intensa, de manera dramática, ¿sí? Y ese estrés muchas veces puede durar horas, puede durar días, semanas, meses, incluso hasta años, ¿sí? Y no todos los tejidos se van a comportar de la misma manera. Hay tejidos endodérmicos o del mesodermo antiguo que crecen en fase activa y hay otros tejidos, como los que derivan del mesodermo nuevo o del ectodermo, que se ulceran en fase activa, ¿sí? Y después se cicatrizan o se rellenan o se reparan. Por ejemplo, si vos vivís un miedo a morir, van a proliferar los nódulos en los pulmones para generar más neumocitos, para que haya más superficie de intercambio gaseoso, para que vos puedas atrapar más oxígeno, porque hay una percepción a que te vas a quedar sin aire para respirar, ¿sí? Hay un miedo, hay una amenaza a morir. Vas a producir nódulos en las glándulas tiroides porque hay una percepción de que necesitas ir más rápida para atrapar el bocado, el alimento, el dinero, algo que es vital para tu supervivencia. Entonces necesitas secretar más hormona T3, T4 para ir más rápido, o vas a secretar o vas a generar un tumor en el hígado porque hay una percepción de inanición, hay una percepción a que te vas a morir de hambre. Entonces necesitas hacer un uso más eficiente del poco recurso, del poco alimento que tenés. O vas a generar un tumor en el estómago porque necesitas secretar más ácido para poder disolver ese bocado indigesto que te acabas de tragar, que puede ser real, puede ser simbólico. O vas a generar un tumor en el páncreas para secretar más jugo pancreático porque necesitas disolver ese bocado indigesto que te arrebataron, que te sacaron de tus manos, que era tuyo pero te lo arrebataron, te lo arrancaron, ¿sí? O vas a activar un tumor en el colon porque necesitas secretar más moco para deshacerte de ese bocado indigesto, de esa traición, de esa guarrada. O vas a producir un tumor en la próstata para producir más líquido seminal porque hay una percepción que está, digamos, asociada a la masculinidad, a la descendencia, o vas a producir un tumor en el útero porque hay un conflicto asociado al nido, ¿sí? O en las glándulas mamarias porque hay una percepción de peligro en el nido, de peleas, de discusiones. Entonces, frente a esa percepción, necesitas más glándula mamaria para producir más leche frente a ese conflicto biológico, ¿sí? O si estás viviendo como una percepción de ataque, puedes activar un programa en el peritoneo, puedes activar un melanoma, un programa en la pleura. Hay que ver cuál es tu necesidad biológica insatisfecha. O si una mujer o un hombre vivieron una pérdida, van a necrosar los ovarios o los testículos con el sentido biológico de después poder hacerlos más aptos frente a esa desvalorización, frente a esa pérdida que viviste con alguien del grupo, con alguien de la manada, para poder después reemplazar esa pérdida, ¿sí? ¿Está? O vas a ulcerar los conductos galactóforos frente a un conflicto de separación, o vas a ulcerar el cuello del útero si la mujer vivió un conflicto de frustración sexual, o se van a ulcerar los conductos tiroideos, o se van a ulcerar los conductos biliares, los conductos pancreáticos, ¿sí? Entonces, si tenés un cáncer en un órgano o en un tejido determinado, tiene que ver con todo, absolutamente con todo, con respecto a cómo estás viviendo, a cómo estás percibiendo tu realidad, en qué entorno, digamos, estás
digamos, viviendo esa situación, porque toda enfermedad no es azarosa, no viene de la nada, no viene porque estamos pagando un karma o tuvimos mala suerte, o no viene porque nos estamos alimentando mal, sino que sí o sí tiene que haber un DHS, tiene que haber un shock biológico que la active. Entonces, cuando uno tiene una enfermedad, o en este caso un cáncer, tiene que preguntarse, a ver, ¿qué situación viví anteriormente que me llevó a hoy en día estar como estoy? Porque tiene que ver con todo, absolutamente con todo, con respecto a cómo estás viviendo o a cómo estás percibiendo tu realidad o lo que vivís día a día. ¿Sí? Entonces, la enfermedad o el cáncer o cualquier síntoma tiene que ver absolutamente con todo con respecto a cómo estás viviendo tu vida, ¿sí? La enfermedad es un reflejo, es una proyección de cómo estás viviendo, percibiendo tu realidad, cómo estás conectada a tu entorno, a tu realidad, a la información que estás recibiendo del mundo exterior, ¿sí? Y a qué estás, y cómo qué estás haciendo con esa información, ¿sí? Cómo la estás interpretando, de qué manera estás viviendo, cómo te relacionás en tu casa, en tu trabajo. Entonces, siempre tenemos que sacar provecho de la enfermedad, porque gracias a ella nosotros podemos trascender una situación, transformarla, podemos evolucionar, porque toda enfermedad tiene un carácter evolutivo y adaptativo, ¿sí? Entonces, escucha tu enfermedad para darte cuenta cómo estás viviendo.